Hola, soy Brenda, bienvenidos a un nuevo video donde daremos solución a distintos problemas sociales. Salud, economía, educación y seguridad ciudadana. Empezamos con salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud es la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, que implica que haya suficientes centros de salud, así como camas hospitalarias para la atención de todos los ciudadanos. Además, implica que todos debemos tener acceso sin discriminación de raza, sexo, religión, entre otros. Sin embargo, los extensos plazos en la programación de citas y cirugías, la insuficiencia de camas hospitalarias y la falta de medicamentos e insumos médicos son algunas fallas que puso en descubierto al sistema de salud del Perú. Sin embargo, aquí tenemos algunas soluciones. La implementación de soluciones digitales como citas médicas electrónicas y uso de historias clínicas manejadas en base de datos. Con esto no solo se podrá ofrecer una mejor atención a los pacientes, sino que se reducirá costos y elevará la productividad de los centros de salud. Ahora nos toca hablar sobre la economía. En lo económico probablemente sea la peor crisis en los últimos 100 años, por la ruptura de los flujos comerciales a nivel mundial, en lo nacional y en lo personal. En el microeconómico de Perú se ha visto afectado porque una forma de detener esta pandemia ha consistido en el aislamiento social, que ha llevado a un problema de corte de circuitos económicos y por lo tanto el Producto Bruto Interno de Perú ha caído de manera significativa. Se calcula que un 60% de la actividad económica de Perú ha sido paralizado. Muchas personas se han quedado sin empleo y sus niveles de ingresos han disminuido. En caso de los miembros de la población económicamente activa, de esos aproximadamente 17 millones de trabajadores, el problema para un segmento de ellos es importantísimo, porque los más castigados son los que son del sector informal. Para ello planteamos soluciones. Lo primero, empezar a ahorrar. Sacar una cuenta de ahorros en el banco, saber separar nuestros gastos necesarios de los innecesarios, y esa plata ahorrada nos ayudará más adelante. Segundo, reinventarnos. Pensar en nuevos negocios rentables. Ahora que estamos en casa podemos hacer todo de manera virtual, compras, ventas y demás, para obtener ingresos, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Tercero, estar bien informados de las novedades económicas en el país, que eso puede ayudarnos mucho para saber cuándo invertir, cuándo ahorrar y demás. Ahora hablaremos sobre la educación. La llegada de la pandemia al Perú, propiciada por el coronavirus, ha evidenciado las debilidades y carencias que en el sector educativo se presentan desde hace años. El gobierno tomó medidas como la implementación de la educación a distancia, cuyo principal pilar se centró en Aprende en Casa, un programa multiplataforma a través de radio, televisión e internet para la educación pública. En el ámbito privado, debido a estas crisis económicas, algunos padres no pueden conseguir la educación de sus hijos. El Perú es uno de los países de América del Sur que muestra índices altos en trabajo infantil, algo alarmante. El núcleo duro de este trabajo se encuentra en las zonas rurales, especialmente para los trabajos agropecuarios, que sirven como mano de obra complementaria para sus familias, produciendo un problema futuro. Chicos sin secundaria y apenas con títulos básicos. En las zonas urbanas está presente en menor medida, comparado con el estimado del 70% de trabajo infantil en las zonas rurales. La pandemia agravó este hecho y seguramente va a seguir agravando con las clases de manera virtual en varios lados. Y el riesgo de adultos a contagiarse pone a los menores de edad en una situación de tener que buscar formas de ayuda económica a las familias golpeadas, que se quedaron sin trabajos aunque la crisis haya agravado su situación, dejando los estudios y entrando en trabajo informal. Para ello hemos planteado algunas soluciones. En primer lugar, la capacitación de familias debe constituir un eje principal del trabajo en la educación, lo que significa desarrollar programas para la información, participación y empoderamiento de las familias, desde una perspectiva en la que es la propia comunidad la principal agente de cambio para las familias que componen. También la medición de la calidad. Medir la calidad de los servicios de educación para poder implementar la mejora continua y entender el impacto de distintos programas. La medición de la calidad de la educación debe entenderse como un proceso continuo que cuente con las respectivas bases normativas y con recursos para su implementación.
Además, también definir una visión de calidad para la educación, lo cual significa arribar a acuerdos legítimos y sostenibles a nivel nacional y entre actores estratégicos sobre cuáles son las habilidades, conocimientos y actitudes que niños y niñas deben de lograr en esta etapa de sus vidas, a través de una adecuada relación entre sus aprendizajes y su desarrollo. Ahora hablaremos sobre la seguridad ciudadana. Desde que comenzó la pandemia, los primeros meses hubo una reducción de algunos tipos delictivos, sobre todo lo que tiene que ver con homicidio y delincuencia. Eso se explica por la prácticamente ausencia de movilidad social en las calles del país, pero en la medida que las personas se fueron adaptando a la normalidad, varios delitos fueron aumentando y entre ellos las estafas. En la pandemia aumentó masivamente las compras por internet, que facilitó a muchos delincuentes el robo cibernético, que es un tipo de delincuencia. Pero no solo eso, también aumentó la violencia familiar. Se reportaron varios casos desde el comienzo del confinamiento, pero ahora que ya no hay cuarentena se sumaron los atracos a mano armada en las calles y vecindarios. Ya mucha gente tiene miedo a salir de noche. Para ello tenemos algunas soluciones. Algunas de las recomendaciones son que los cibernautas tomen conciencia de la información que comparten a través de sus dispositivos móviles y de las personas con que relacionan en las redes. Formar parte de un comité, para esto debemos hacer esfuerzos para organizar los comités de vigilancia. Estos comités serán de suma importancia, por ser la principal garantía para lograr la seguridad de nuestros ciudadanos. Además, también comunicar e informar a todas las familias sobre el número de emergencias en caso de violencia familiar mediante afiches. También una buena opción sería hacer rondas campesinas. Eso es todo por hoy, gracias por ver.